Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Bueno, yo quisiera decir tres cosas que me parecen esenciales. Primero, estamos a 15 días ya del silencio electoral. Rapidísimo, o sea, no ajá. queda nada. El 21 de abril vamos a las urnas, estamos 4. O sea, Y pocos han sido los que se han tomado la molestia de analizar las preguntas. Exactamente, ese era el segundo punto. De las investigaciones que yo he recibido de diferentes consultoras como Click Research o algunas otras, la gran mayoría de los ecuatorianos no están enterados todavía del contenido de las preguntas. Algunos ni siquiera saben que va a haber una consulta popular. Entonces, bueno, oficialmente la campaña empieza el 7 de abril y yo supongo que los estrategas del gobierno, tanto como los estrategas de los que se inscribieron para hacer campaña por el no, tendrán ya sus herramientas, sus piezas comunicacionales, sus voceros para empezar a posicionar ya y empezar un clima electoral que todavía por el momento no se ve. No se vive, ¿no? Y estamos a 15 días, como usted dice. Y la tercera parte es que me parece que la oposición está jugando a lo mismo que pasó con el gobierno de Lasso cuando hizo la consulta, con la diferencia de que el presidente tiene muy buenas cifras de esta vez, no como la de Lasso, pero me parece que la oposición está jugando también al mismo Noboa sí, Noboa no, y eso es peligrosísimo. Eso me parece hasta un poco antipatriótico, porque la verdad, el contenido de las preguntas no tiene nada que ver con el gobierno de Noboa o no el gobierno de Noboa. Es por la seguridad de los ecuatorianos, por temas laborales. Son cosas muy importantes que les servirían al Ecuador. Mire que la vez pasada, cuando pasó la consulta de Lasso, terminamos votando cosas tan ridículas como la no extradición de los narcotraficantes. Un sinsentido total, porque aprovecharon que el presidente Lasso estaba de capa caída, le estaba haciendo agua a su gobierno por todo lado, y la oposición tuvo en bandeja de plata decir Lasso sí o Lasso no. Que no caiga la gente esta vez en esa trampa. A propósito, Alejandro, ya se pronunció el expresidente Lasso de que apoya esta consulta. ¿Le beneficia o no al gobierno este apoyo del expresidente que terminó bajo en popularidad, en credibilidad? Bueno, yo creería que los apoyos tanto de Creo como de Construye, que son dos de las organizaciones que se han inscrito para hacer campaña por el sí, van a ser apoyos verdaderamente superficiales. No creo que ellos tengan ni la estructura territorial ni el dinero para hacer una campaña, digamos, grande sobre este tema. Va a ser básicamente de voceros, de redes sociales y de medios de comunicación. No le veo mucho más ahí. Y la verdad es que ahí, sí, si bien es importante la opinión pública, no se ganan las elecciones, se ganan en territorio y se ganan con la gente en las provincias. Ahora, analizando estas encuestas, el tema del laboral creo que es el que más debate ha generado y que de pronto está sobre el 50%. Todo podría pasar con esta pregunta. En las otras preguntas de la extradición creo que es una de las más altas, en cambio, con todos estos casos que hemos vivido los ecuatorianos y que no terminamos de salir del metástasis del asombro que se está dando justamente con la judicatura, los fiscales, los jueces, la policía, tantas cosas que nos sorprenden cada día con estos operativos de la fiscal. Bueno, realmente del centro a la izquierda, los dos movimientos que se han abanderado para hacer campaña con el no es el correísmo, que está agarrando como caballo de batalla efectivamente este tema del trabajo por horas, acudiendo a las viejas falacias de siempre, diciendo que es precarización o tercerización. Escuchamos a Gonzalo Muñoz hace un momento explicarnos perfectamente que no tiene nada que ver con eso, que son auténticamente falacias con las que se está construyendo el discurso para tratar de ganar esa pregunta, porque el correísmo sabe que es muy probable que el gobierno gane fácilmente todas las otras. Entonces ellos agarran como caballo de batalla esta pregunta para después reivindicarse el éxito para ellos. Del otro lado también la extrema izquierda, digamos el comunismo indoamericano encabezado por Issa, Dávalos, Acosta, ellos sí se están oponiendo absolutamente a todas las preguntas, pero en base a esta trampa que digo yo de Noboa sí, Noboa no, y eso los ecuatorianos no debemos volver a caer en esa trampa de hacer un plebiscito de la gestión presidencial. No es así. Alejandro, históricamente, ¿qué pasa en el país? Veíamos una entrevista al expresidente Alfredo Palacio que hablaba precisamente del llamado consulta popular. ¿Es el momento adecuado? Hace poco nuestro invitado Gonzalo señalaba que no es necesaria la consulta popular, de que nos hubiéramos ahorrado unos cuantos millones de dólares y con eso se podría dar más recursos para el tema de seguridad. Bueno, yo, si usted me permite, de manera didáctica he clasificado a la consulta popular en tres grandes grupos conceptuales, como para no ir 11 preguntas, sino en tres grupos conceptuales. El primero le he denominado la sostenibilidad de la seguridad, porque es evidente y ya nos pasó, era algo que era previsible, que las Fuerzas Armadas, si es que no tienen el apoyo
legal, el marco, como para estar todo el tiempo en las calles, se iban a quemar. Entonces, esta pregunta del apoyo constante a las Fuerzas Armadas, sin renovar estados de excepción, sin tener que acudir cada vez a la Corte Constitucional, va a ser algo muy importante para que los militares puedan seguir en esto. Entonces, ahí hay preguntas de sostenibilidad de la seguridad, requisa de armas y explosivos, algunas otras preguntas sobre el tema de la seguridad. Un segundo punto, que es el que yo les llamo marcarle la cancha a la Asamblea. ¿Por qué razón? El presidente hábilmente logró meter sus 5 proyectos de económicos urgentes y aprobar los 5. Pero esto poco a poco le va a tener una relación de desgaste con los grupos que están votando por él, porque es un año electoral. Entonces, evidentemente, los otros grupos van a empezar a hacer plataforma atacando al que va arriba, pues atacándole al gobierno. Entonces, como cada vez le va a costar más conseguir los votos, ya vimos que el último se aprobó con 80 y pico, cuando los otros se aprobaron con más de 100, y cada vez va a ser más complicado tira de floja porque están pidiendo que incluyan ciertas cosas y no. Entonces, esta consulta popular le va a obligar por mandato popular a la Asamblea a hacer el endurecimiento de las penas, a quitarles estas canonjías, estas vergonzosas prerrogativas que tienen los presos de salir cuando les da la gana, con complicidad de los jueces y de la misma policía. La ley de extinción de dominio, por favor, eso es importantísimo, porque si hay algo que es importante, es que los narcotraficantes, y todos vemos, utilizan las redes sociales para ostentar el dinero que ganan en el narcotráfico. Eso es terrible, las mansiones, las casas, los autos de lujo, las piscinas, las chicas prepago, los modelos. Y ese mensaje para los jóvenes, pues un joven que está saliendo, ve estos tipos y les convierte como prácticamente unos héroes. Entonces, sacarles la plata va a ser muy importante. Y una tercera grupo conceptual que yo he dicho, el de la reactivación económica y la inversión. Es evidente que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, entonces es hora de flexibilizar para que las empresas puedan contratar más flexiblemente. El sistema laboral de los ecuatorianos, y eso está medido a nivel mundial, es uno de los más rígidos que existe. Tenemos un salario básico altísimo, tenemos unas canonjías, 13º, 14º, vacaciones, todo eso es pagado. En economía dolarizada. Exactamente. Y una cosa es el tema público con el privado, que tiene que ganarse el día a día. Y además los privados son 9 de cada 10 empleos dan los privados y las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto no es que ellos van a ser los empresarios malvados, sino que necesitan adecuarse a sus sistemas de producción. Y la cláusula de arbitraje, eso es muy importantísimo porque, mire, solo es que es un dato de la realidad. Nosotros tenemos que ver por datos objetivos. Colombia y Perú reciben cada año entre 9,000 y 12,000 millones de dólares por inversión extranjera directa. El año pasado el Ecuador recibió 400. Son cosas como estas que no le dan seguridad jurídica a las empresas para que vengan a invertir al país, y es la única forma de crecer. Si algo le ha pasado al Ecuador es que no estamos creciendo como la región crece al 5, 6 y nosotros crecemos al 2. Entonces, si es que no vamos a crecer, si no tenemos inversión y no generamos empleo, la economía va a seguir mal, y entonces de eso están viendo para introducir este tipo de preguntas como la cláusula del arbitraje. Ante esta realidad, hace poco estuvo el presidente en Canadá. El tema de la minería es importante, que se lo llama de las seguridades jurídicas, que se invierta, porque realmente estamos a la saga en el tema de inversión internacional. En algún gobierno nos cerramos, algún momento del tema del Yasuní se entregó los recursos de Italia, de Alemania, y al fin nos está causando dificultades económicas toda esta situación de nuestro país, teniendo justamente una riqueza extrema de minerales, de petróleo, que también en la consulta anterior pues generó dificultades y que ahora está en los mismos municipios, prefecturas, atravesando una crisis muy, muy complicada. Yo creo que es buenísimo que el presidente, su ministra de Producción, su ministra de Energía hayan regresado de Canadá por una simple y sencilla razón, porque si usted mira el prestigio de las empresas mineras canadienses en el mundo, no tiene nada que ver con las mineras de otros países que no demuestran su compromiso ambiental, no son buenos laboralmente con nuestras personas que trabajan ahí. Entonces yo creo que la minería es un buen aliado. Entonces Canadá tiene un prestigio a nivel mundial, pues, o sea, no es algo que nosotros nos inventemos, pero lastimosamente esto también siempre se vuelve plataforma política. Entonces, mire, la consulta popular cuando se ha preguntado a las personas que viven
viven cerca de los lugares de influencia de la minería, todos apoyan. Y sin embargo aquí, desde un escritorio, desde un iPhone, desde una laptop, usando minerales, hay mucha gente que se opone por convicción, por dogma ideológico, más que por realmente cosas que pasen. Si queremos que el país crezca, son lo que ha anunciado el presidente y la ministra de Producción, son 4.900 millones de dólares de inversión. Por favor, eso es lo que necesita el Ecuador para crecer, porque si no, ¿sabe lo que es eso en trabajo, en tributos para poder? Es que la gente no entiende que todos los planes sociales, la seguridad social, todo eso nace de tributos que pagan los privados. Eso es lo que se necesita para atender la parte social. ¿De dónde creen que sale el dinero? Entonces, es muy importante la inversión en el Ecuador, definitivamente. Ahora, ¿cuál debería ser la estrategia? Porque ya viene el silencio electoral y la gente no está informada de las preguntas. Podría virarse la situación, no está nada definido hasta el momento. Bueno, la estrategia desde el lado de la izquierda está clarísima. Noboa sí o Noboa no. Otra vez la misma trampa de Lazo de la consulta. Pero no debemos caer en esa trampa. No, pues, yo creo que además va a ser mucho más difícil porque el presidente Noboa está aprovechando sus altísimas cifras. Pues, o sea, no es lo mismo un Lazo que venía de caída libre, o sea, venía haciendo agua. Es más fácil golpearle a un presidente que tiene todavía unas cifras muy altas, muy importantes, va a ser más complicado. Lo que tiene que hacer el gobierno, debe tener una estrategia, estrategas tiene el gobierno, es una doble estrategia, digamos. Una primera pedagógica de informarle a la gente, de señalarle cuáles son las preguntas del contenido, y la segunda y la más importante es ¿cuál va a ser el beneficio para los ecuatorianos? ¿Qué sacamos los ecuatorianos con esta consulta? Porque si hay gente que dice que no sirve para nada, bueno, el gobierno tiene que demostrar que sí sirve. Y sobre todo en temas tan importantes como el tema de la seguridad. O sea, las mismas investigaciones a las que yo he accedido y ustedes también han accedido, dicen que la principal preocupación de los ecuatorianos es, número uno, la seguridad, y número dos, la economía. Estas preguntas tienen que ver con seguridad y con economía. Entonces, el gobierno tiene que hacerle sentir a la gente que vale la consulta, que es importante, que es trascendental y que de eso depende el futuro del país. Esto fue Contigo Noticias. Los esperamos mañana desde las 6 horas en punto con los protagonistas de la información.